que Dios hace, mira, no debe dejar de sorprendernos. Tenemos que aprender a ver a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Es increíble cómo Dios se mueve, Dios actúa, Dios transforma. Yo les comentaba el jueves, para aquellos que no vinieron, cómo Dios ha respondido. Hace varios domingos les comenté de un familiar que estaba grave. Los médicos le habían dado 3 días de vida. Durante todo ese proceso, era un hombre que no quería saber nada de Dios. La última vez que le hablé, su respuesta fue: no te metas conmigo, ese es tu mundo, a mí déjame en paz. Y eso fue hace muchos años. Y lo único que pudimos hacer con mi esposa fue seguir orando y seguir orando y seguir orando por él. Y mira, sale del hospital, con 3 días nada más le había dado el médico. Dios le permite vivir casi 2 semanas. En este proceso, Dios cumple su promesa. Porque cuando oramos, Dios responde. ¿Sabías eso? ¿Sabías que cuando tú oras, Dios responde? ¿Lo crees? Mira, cuando oramos y hablamos con Dios, Dios responde. Dios responde. Este hombre se entrega a Cristo y dijimos: gracias Dios, gracias Señor, salvaste su alma. Y entonces nuestra oración con Silvia cambió. Pasó de un sálvalo a un: Señor, a partir de este momento, cuando te lo quieras llevar. Y no que antes tuviera que pedirnos permiso, porque tampoco se trataba de eso. Pero fue aquello de: Señor, ya lo salvaste, si quieres llevártelo, llévatelo. Solo ten misericordia, que en su partida no sufra, que en su partida no haya dolor, no haya sufrimiento involucrado. Ese era nuestro clamor. Y Dios escucha y Dios responde. El día que murió, estaba hablando con alguien y simplemente se da la vuelta en la cama, se queda dormido y nunca despertó en esta tierra. Despertó ya en los brazos de su Salvador. Entonces, mira, Dios responde. Si yo no puedo ver a Dios obrando de esa manera, no sé entonces cómo esperaría verlo. Pero Dios responde. La semana pasada terminé la prédica haciéndote estas preguntas, o pidiéndote que hicieras una evaluación a tu vida de oración. ¿Recuerdas las preguntas que te hice la semana pasada al terminar el servicio? Y si no te las recuerdo, mira, una de ellas fue: ¿hay hipocresía en mi oración? ¿Hay hipocresía en mi oración? ¿Cómo así, pastor? Sí, mira, puedo estar orando con un nivel de hipocresía muy alto. Puedo estar orando solo para que la gente me escuche. O puedo estar haciendo que oro solo para que la gente me vea. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. Cuando oro, ¿lo hago para impresionar a las personas o lo hago para Dios? Es increíble, porque también Jesús nos lo decía, lo vimos la semana pasada, que cuando oremos, no seamos como aquellos que se paran en las esquinas. Y muchas veces oramos y empezamos a usar una serie de palabrería para que la gente nos escuche y vea y piense de nosotros, y lo que buscamos es que la gente diga de nosotros: qué bien ora esa persona. ¿A quién quiero impresionar? ¿A quién quiero agradar? Y la otra pregunta que te hice fue: cuando oras, ¿eres genuino en tu oración o estás tratando de manipular a Dios? ¿Y por qué digo esto? Porque incluso ahorita, este mes que estamos, algunos de nosotros estamos ayunando. ¿Por qué lo hacemos? Es que si ayuno, entonces Dios no va a tener otra opción más que decirme que sí. Como si oro, Dios responde, entonces voy a orar y le voy a empezar a pedir y a pedir y a pedir porque me va a contestar. ¿Estoy queriendo manipular a Dios con lo que hago? ¿O la oración es fruto de mi gratitud y mi adoración y de mi amor a Él? ¿Es fruto de ese anhelo de tener una relación cercana con Él? Y la última pregunta que te hice es: cuando oro, ¿someto mi oración a la autoridad de Jesús? ¿Estoy buscando realmente lo que está en el corazón de Jesús o lo que está en mi corazón? Si busco primero el reino de Dios y su justicia, todas las otras cosas me serán añadidas. Pero usualmente lo hacemos al revés. Busco primero todas las otras cosas y cuando éstas sean añadidas, voy a buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces, ¿cómo está mi vida de oración? ¿Es una vida de oración auténtica? ¿Y por qué es importante ver esto, familia? Porque sabes, cuando oramos, Dios escucha. Cuando oramos con autenticidad, cuando oramos con un corazón genuino, cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, cuando derramamos nuestro corazón honestamente ante Dios, Dios se glorifica, Dios escucha.
¿Cómo nos fue con esa evaluación? Honestidad en la iglesia. Tuvimos que pedir perdón en alguna de las áreas de nuestra oración. Tuvimos que decir, Señor, mira, perdóname, no he estado haciéndolo como tú esperas. No he estado buscándote como tu corazón desea que te busque. ¿Cómo nos fue? Es importante que analicemos nuestra vida. Es importante que analicemos nuestro corazón, porque cuando oramos, Dios responde. Y sabes, es increíble. ¿Te has puesto a pensar que el Dios del universo, el creador de todo, lo que ves y lo que no ves, el que dijo sea la luz y la luz fue hecha, el que dijo que se divida la tierra, lo seco de las aguas y fue hecho, el que dijo sean plantas y las plantas fueron hechas, ese Dios todopoderoso, el Dios del universo, del creador de todo, ¿te has puesto a pensar que cuando oras, Él te escucha y Él te responde? Mira, Dios anhela escuchar tu voz. Por eso es que hay tanto énfasis en la Biblia, en la oración. Por eso es que Jesús dijo que tenemos que estar orando. Por eso es que Jesús iba al Padre en oración constantemente, porque el Padre anhela escuchar nuestra voz. Y hasta que no comprenda realmente que ese Dios todopoderoso va a responder cuando yo oro, mi vida de oración no va a cambiar. Mi vida de oración va a seguir siendo una vida de oración cómoda. ¿A qué me refiero con eso? Gracias por el pan que me diste hoy, Señor. Gracias por los tacos que me estás dando, en el nombre de Jesús, amén. Gracias por este día que me guardaste y me proveíste de todo, amén. Señor, me levanto hoy, guárdame, Señor, que no choque, que no se me ponche una llanta, que no me pase nada malo, amén. Seguimos viviendo una vida de oración así simple. Pero hasta cuando entiendo que Dios escucha y Dios responde, voy a empezar a clamar por aquellas cosas que solo Dios puede hacer. En el primer domingo de este año hiciste una lista de 3, 4, 5 cosas que esperas, que anhelas que Dios haga, pero que solo Él puede hacer. ¿Cómo vas con esa lista? ¿Has estado orando? ¿Has estado orando? ¿Te imaginas? Si yo estuviera aquí al frente sin creer que ustedes realmente me están escuchando. Porque sí, aún cuando en medio de alguna cabeceada que se echa alguno, algo está escuchando. Pero te imaginas si yo estuviera aquí parado, voy a hablarle a este grupo de personas, pero realmente a nadie le interesa, nadie está oyendo, todos están solo porque de plano tienen que estar. ¿Cómo crees que sería mi actitud al hablar? Pero como yo entiendo que hay personas que están escuchando y están entendiendo, hay personas que incluso lo están viendo en línea y están poniendo atención, mi enfoque es diferente, mi actitud es diferente. Imagínate cómo debemos ser con Dios. ¿Tienes tu Biblia? En Segunda de Crónicas. Ponte de pie, vamos a leerla juntos. Vamos a leer Segunda de Crónicas, capítulo 7. Cuando lo tengas, dime listo. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Sígueme en la lectura. Cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego desde el cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó la casa. Los sacerdotes no podían entrar en la casa del Señor porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Y todos los hijos de Israel, viendo descender el fuego y la gloria del Señor sobre la casa, ¿qué dice tu Biblia? Se postraron rostro en tierra sobre el pavimento y adoraron y alabaron al Señor diciendo: ciertamente Él es bueno, ciertamente su misericordia es para siempre. Entonces el rey y todo el pueblo ofrecieron sacrificio delante del Señor. Y el rey Salomón ofreció un sacrificio de 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron la casa de Dios, el rey y todo el pueblo. Los sacerdotes estaban en sus debidos lugares, también los levitas con los instrumentos de música para el Señor, los cuales había hecho el rey David para alabar al Señor, porque para siempre es su misericordia. Cuando David ofrecía alabanza por medio de ellos, los sacerdotes tocaban trompetas frente a ellos y todo Israel estaba de pie. Versículo 7. Salomón consagró también la parte central del atrio que estaba delante de la casa del Señor, pues allí había ofrecido los holocaustos y la grosura de las ofrendas de paz. Porque el altar de bronce que Salomón
había hecho no podía contener el holocausto, la ofrenda de cereal y la grosura. Salomón celebró la fiesta en aquella ocasión por 7 días y todo Israel con él. Una asamblea muy grande que vinieron desde la entrada de Hamat hasta el torrente de Egipto. Y al 8º día tuvieron una asamblea solemne porque habían celebrado la dedicación del altar por 7 días y la fiesta por 7 días. Entonces el día 23 del mes séptimo, Salomón envió al pueblo a sus tiendas gozosos y alegres de corazón por el bien que el Señor había mostrado a David, a Salomón y a su pueblo Israel. Así acabó Salomón la casa del Señor y el palacio del rey, y llevó a cabo todo lo que se había propuesto hacer en la casa del Señor y en su palacio. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque esta mañana, Señor, recordamos, entendemos, reconocemos que tú estás escuchando nuestra oración, que tu oído está abierto, está atento a la oración en este lugar. Y eso no por nosotros, sino por tu gracia, por tu amor, por tu fidelidad. Padre, por favor, abre nuestros ojos espirituales, abre nuestros oídos espirituales. Permítenos conocerte más, permítenos entender más quién eres tú, para que podamos darte una adoración que sea dulce a ti, Señor, que suba a ti con aroma grato. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puedes sentarte, familia. Mira, cuando oramos, Dios responde. ¿Lo crees? Esta mañana ha sido de varias veces dile al vecino y mira a la derecha y mira a la izquierda y dile. Una vez más, dile al que está al lado tuyo, atrás o al frente, cuando oras, Dios responde. Si oras, Dios responde. Si oras, Dios responde. ¿Sabes por qué es importante que nos lo repitamos hasta el cansancio? Porque necesitamos creerlo, necesitamos entenderlo para poder vivirlo. Si tú oras, Dios te escucha y Dios responde. Dios responde. Si vas conmigo, ahí en 2 Crónicas, puedes ver en el capítulo 6 rápidamente. Mira, el capítulo 6 de 2 de Crónicas nos relata el momento en el que Salomón, después de 20 años, empieza a dedicar el templo al Señor. Empieza a dedicar al Señor lo que es del Señor. Esta es tu casa, Señor. Este es tu templo. Y empieza a dedicarlo. El versículo 13 del capítulo 6 nos muestra a un Salomón postrado, orando de rodillas, adorando al Señor, hablando a Dios, dándole gracias a Dios por lo que ha hecho, manifestando el poder, manifestando la gracia que Dios le había dado, agradeciendo por eso. Y rápidamente, en el capítulo 6 podemos ver aspectos bien importantes que se repiten en la oración de Salomón del capítulo 6. Por ejemplo, uno de ellos es que Salomón reconoce la autoridad de Dios. Salomón reconoce la autoridad de Dios. Capítulo 6, versículo 14 y 15. Solo anótalo si quieres y lo lees en tu casa. En esa oración, Salomón está reconociendo la autoridad de Dios. También en el versículo 16 y 17, Salomón reconoce la fidelidad de Dios. Date cuenta el orden de la oración de Salomón. Salomón empieza reconociendo la autoridad de Dios, reconoce la fidelidad de Dios, luego reconoce la presencia de Dios. Versículo 18 al 21. Y en ese mismo dedicar su vida y dedicar el templo al Señor, también reconoce la justicia de Dios. Versículos 22 y 23. Luego reconoce la misericordia de Dios y por último reconoce la gracia de Dios. Si tú lees despacio en casa esos versículos del capítulo 6, te vas a dar cuenta y vas a encontrar estos aspectos en la oración. Ahora, ¿por qué es importante de eso? Porque a veces no sabemos ni cómo empezar a orar, ni cómo terminar, ni cómo hacerlo. Y la Biblia está llena de ejemplos. Este es un ejemplo más. ¿No sabes cómo orar? Ve a 2 Crónicas capítulo 6. Del versículo 14 en adelante encuentras una lista de cosas, de una manera, de forma de cómo puedes orar y adorar a Dios. Salomón lo hace reconociendo la autoridad de Dios, reconociendo la fidelidad de Dios, su presencia, la justicia de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Y luego, después de reconocer todos estos aspectos en su oración, pasamos al capítulo 7, que es increíble. En el capítulo 7 vemos cómo Dios escucha la oración de Salomón y Dios responde. ¿Por qué es importante? De nuevo,
Porque cuando oras, Dios responde. Mientras más oro, más dependo de Dios. Mientras menos oro, más dependo de mí. Y a mí no me conviene depender de mis fuerzas, no me conviene depender de mis emociones, no me conviene depender de mi corazón, porque todo esto es engañoso y no hay nada bueno en mí. Por eso es que me conviene orar, porque mientras más oro, más dependo de Dios. Y cuando oro y dependo de Dios, Dios responde. Ahora, una de las preguntas que tú puedes estar haciendo es, ¿y cómo responde Dios, pastor? Porque yo le he estado pidiendo y como que no me oye y no me responde. Mira, primero Dios responde manifestando su gloria. Si vas conmigo al versículo 1 y al versículo 2 del capítulo 7 de Segunda de Crónicas, dice que cuando Salomón terminó de orar, Salomón estaba orando, y ya vimos todos los versículos anteriores, todo lo que Salomón estaba reconociendo. Pero cuando Salomón terminó de orar, descendió, ¿qué dice tu Biblia? Fuego desde el cielo y consumió el holocausto y los sacrificios. Ya leímos cuántos animales habían ahí. Consumió los holocaustos y los sacrificios, y la gloria del Señor, ¿qué dice? Llenó la casa. Ahora entendemos que en nuestros días Dios ya no habita en templos hechos por manos de hombres. Ahora entendemos que Dios habita en nosotros, cada uno de nosotros. Desde el momento de nuestra conversión, el Espíritu Santo mora en nosotros, habita en nosotros, y nos convertimos en templo y morada de su presencia. Y cuando oramos, Dios manifiesta su gloria. Después de haber orado, descendió el fuego del cielo y la gloria del Señor llenó la casa. ¿De qué manera? ¿Hasta qué punto llenó la gloria de Dios la casa de él o el templo en ese momento? Versículo 2. Dice que los sacerdotes no podían entrar en la casa del Señor porque la gloria del Señor, ¿qué dice tu Biblia? Llenaba la casa, ¿te imaginas? Era tanta la presencia de Dios en ese lugar que los mismos sacerdotes, los que habían sido llamados y ungidos para ministrar ahí, no podían entrar. Cuando nosotros buscamos a Dios, cuando nosotros oramos, Dios responde, Dios manifiesta su gloria en nosotros. Dios llena este templo de tal manera que todo lo humano, todo lo carnal empieza a quedar fuera, no puede tomar control, no tiene lugar, porque la gloria de Dios llena su casa. ¿Hay carnalidad en ti? ¿Hay carnalidad en mí? Honestidad en la iglesia. ¿Por qué crees que pasa? ¿Será que la gloria de Dios está ahí? ¿Por qué no? Porque no estoy buscando a Dios como debo buscarlo. No estoy enfocándome en la oración y dependiendo de Él. Entonces la carnalidad toma control de mi vida. Pero mientras más de Dios busco, más dependo de Él, su gloria llena esta casa y la carnalidad empieza a quedar fuera. Los sacerdotes no podían entrar, lo humano no podía entrar. Aquellos que estaban supuestos a ministrar la presencia del Señor no podían hacerlo porque la gloria de Dios era tal. Ahora, ¿por qué se manifiesta la gloria de Dios de esa manera? Por la forma en que Salomón estaba orando. Si tú revisas la oración de Salomón, en ningún momento fue: Señor, necesito una casa, necesito unos carros nuevos, necesito unos 20 caballos adicionales, necesito más oro más. No, empezó a reconocer quién es Dios, su grandeza, su poder, su gloria, su justicia. Empezó a orar conforme al corazón de Dios. Y Dios responde llenando el templo. ¿Sabes? A lo que pasó en ese momento se le conoce como teofonía. Una teofonía es una manifestación de la presencia de Dios de una manera real, tangible, latente, de una manera en que lo puedes ver y experimentar. Y Dios lo manifiesta a través del humo, a través del fuego. ¿Sabes? Dios se presentó a Moisés en fuego, en una zarza. Esa fue una teofonía, una presencia de Dios tan real que la puedes ver, la puedes palpar. No puedes ver a Dios, porque a Dios nadie lo ha visto, solo aquel que vino de Dios, su Hijo Jesús. Pero puedes palpar su presencia. Se le manifestó a Moisés con fuego en la zarza. Mira, ¿te recuerdas de Elías y los 400 profetas de Baal? Lo hablábamos, creo, la semana pasada. ¿Te recuerdas cómo Elías se burlaba de ellos? Y a lo mejor su Dios está dormido, despiértenlo. A lo mejor su Dios está ocupado, denle un tiempito a que se desocupe y regrese y los atienda.
Y estos profetas de Baal se rasgaban la piel, se pegaban con látigos, hacían un montón de tonterías con tal de atraer la atención de su Dios, con D minúscula, y nada pasa. Y luego aparece Elías, sin tanta palabrería. Señor, gracias porque sé que tú me escuchas. Manifiéstate para que toda esta gente crea que hay Dios en Israel. ¿Y qué pasó? Descendió fuego, es una teofonía. Descendió la gloria de Dios, descendió fuego, consumió todo el sacrificio y todo el agua que Elías había echado, había pedido que echaran alrededor del sacrificio. Dice la Biblia que el fuego lamió la tierra, la dejó seca. Lo mismo está pasando aquí, el mismo tipo de teofonía. Dios mismo desciende su gloria en forma de fuego y baja. La gloria de Dios, su plenitud, lo que Él es, su presencia santa, pura, sin mancha, se manifiesta después de la oración. ¿Quieres experimentar la presencia de Dios en tu vida? Mira, con darte golpes de pecho no va a pasar nada. Búscale, búscale. Busquemos al Señor de todo corazón y vamos a ver su gloria. ¿Quieres conocer la gloria de Dios? Métete de cabeza, no a medias aguas. Métete de cabeza con el Señor. Esto es importante, iglesia. ¿Por qué? Porque cuando oramos, Dios responde. ¿Cómo? Manifestando su gloria. Pero ¿sabes? Cuando Él manifiesta su gloria, cuando Él responde, produce adoración en nosotros. ¿Cómo responde Dios? Produciendo adoración. Dios produce adoración. Versículo 3, capítulo 7. ¿Lo tienes? Y todos los hijos de Israel, viendo descender el fuego y la gloria del Señor sobre la casa, ¿qué hicieron? Se postraron rostro en tierra sobre el pavimento y adoraron y alabaron al Señor diciendo, ¿qué dice tu Biblia? Ciertamente Dios es bueno y para siempre es su misericordia. ¡Wow! A mí se me pone la piel de gallina, se me eriza la piel. Cuando cuando oramos, Dios se manifiesta y responde manifestando su gloria. Cuando su gloria está presente, la única respuesta que puedo tener es adorarle. ¡Wow, Dios! Tú eres bueno. Tú eres bueno. Y la adoración del pueblo de Israel se manifiesta ¿cómo? ¿Cómo expresaron ellos esa adoración? ¿Qué dice tu Biblia? Se postraron rostro en tierra sobre el pavimento. ¿Sabes qué quiere decir eso? Totalmente, mientras más pegados al suelo pudieran estar. Eso es postrarse. Se tiraron, en otras palabras, se humillaron de tal manera que su cara quedó tirado en el suelo. Ay, pastor, pero la alfombra aquí va a estar sucia. Nos preocupamos más de nuestra apariencia que de nuestra adoración real a Dios. Nos preocupa más qué va a decir la gente si levanto la mano, qué van a pensar de mí. Si abro mis labios y digo, te alabo Dios, eres bueno, van a decir que estoy loco. Y sabes, el pueblo de Israel, fue tanta la presencia de Dios, la gloria de Dios, que su única respuesta fue tirarse al suelo. ¡Wow! Y cuando yo me postro, cuando yo me humillo ante el Señor, reconozco mi lugar. Tú eres santo, yo no. Tú eres grande, yo no. Tú eres bueno, yo no. Tú eres lleno de misericordia, yo no. ¿Por qué? Porque cuando oramos Dios responde manifestando su gloria, produciendo adoración. ¿Cómo reaccionas cuando experimentas la fidelidad de Dios? ¿Has experimentado la fidelidad de Dios esta semana? Honestidad en la iglesia. Si eres honesto, no puedes decir que no. ¿Estás vivo? ¿Estás acá? ¿Estás vestido? Hambre no hemos pasado porque se nota. Frío tampoco. Tal vez un poquito. Pero no nos hemos congelado. Estamos respirando. O sea, la fidelidad de Dios. ¿Cómo respondo a la fidelidad de Dios? ¿Cómo actúo ante la fidelidad de Dios? ¿Sabes? Algo que siempre produce tristeza y molestia, honestidad en la iglesia, ¿verdad? Es cuando yo escucho a los líderes de alabanza, al grupo que está aquí al frente, vamos iglesia, canta iglesia, vamos iglesia, aplaude, vamos iglesia, levanta las manos como que le fuéramos a hacer un favor a Dios.
se lo merece todo. ¿Sabes? Tu nivel de adoración manifiesta tu grado de gratitud. Tu nivel de adoración manifiesta tu grado de gratitud. ¿Cómo adoramos? ¿Cómo reaccionamos ante el Señor? ¿Cómo manifiestas tu adoración? Anota este salmo, el Salmo 106, versículo 1 y 2. El salmista dice: aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Estoy enfermo, Él es bueno. Estoy sano, Él es bueno. Tengo trabajo, Él es bueno. No tengo trabajo, Él es bueno. No importa lo que estemos viviendo, Dios sigue siendo bueno y su misericordia es para siempre. Y de ahí el salmista continúa en el Salmo 106 y hace la gran pregunta: ¿quién expresará las poderosas obras de Dios o las poderosas obras de Jehová? ¿Quién las expresará? ¿Quién cantará sus alabanzas? ¿Quién? Y cuando pienso en este salmo, viene a mi mente, a mi corazón, el pasaje donde Dios está hablando con Isaías. Y Dios le dice a Isaías: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá? ¿Quién irá por mí? ¿Quién hablará por mí? ¿Quién cantará mis alabanzas? ¿Quién contará sobre mi fidelidad? ¿Quién proclamará mi misericordia que es nueva cada mañana? ¿Quién? 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 Y la pregunta continúa el día de hoy: ¿quién lo hará? La respuesta de Isaías fue: heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Encontrará esa respuesta el Señor en nosotros? ¿Está su fidelidad y su misericordia y su gracia produciendo adoración en nosotros? ¿Sabes? Todo esto es fruto de la oración. Me meto de cabeza con el Señor, experimento su gloria y exploto en adoración. El pueblo reaccionó ante la presencia de Dios con adoración, con alabanzas, con sacrificios, gritando, expresando: Él es bueno, Él es bueno. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y el pueblo alababa al Señor diciendo: ciertamente, el versículo 3, ciertamente Él es bueno, ciertamente su misericordia es para siempre. Wow. ¿Encontrará esa misma respuesta en nosotros? Sabes, tú y yo fuimos creados para su gloria. Isaías 43, versículo 21 dice que Él, este pueblo que yo he formado, este pueblo que yo he tomado para alabanza de mi nombre. Él te ha llamado, Él nos ha salvado, Él nos ha llamado y nos tiene aquí para hacer alabanza de su nombre. Para que contemos las grandezas de Dios. Por eso es que cuando oramos, por eso es que cuando oras, debes esperar una respuesta de Dios. Si tú has estado orando solo por orar, es tiempo que le pidamos perdón al Señor. Vamos a orar esperando una respuesta. ¿Toda tu familia es salva? ¿Hay miembros de tu familia que van al infierno en este momento? Porque mira, o vas al cielo o vas al infierno. No hay purgatorio. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. No eres ahijado, ni sobrino, ni nieto, ni primo. Y la única manera de asegurar que eres hijo de Dios, la única manera de asegurar que vas al cielo es arrepintiéndote, rindiéndole tu vida a Jesús, recibiendo, creyendo en Él como tu Salvador y buscándolo. Es la única manera. No hay nada más. Ahora, yo no sé en tu caso, pero en mi caso hay familia que no conoce al Señor. Hay miembros de mi familia que en este momento, a menos que se arrepientan, a menos que Dios haga algo, van rumbo al infierno. Y eso me lleva a que voy a orar con la expectativa, voy a orar creyendo que Dios responde. Y cuando yo voy a orar creyendo que Dios responde, mi oración cambia por completo. Mi oración es transformada. Mi manera de hablar con Dios cambia. ¿Cómo oramos? ¿Estamos esperando la respuesta de Dios? ¿O simplemente estamos orando como los periquitos? Mira, vi una familiar en Guatemala que ella tenía loros. Y era increíble porque el loro aprendió a orar como esta señora, esta hermana oraba, esta familiar oraba. Todas las noches ella venía y metía al loro a su cuarto.
la jaula del loro, porque si le daba frío se moría. Lo metía a su cuarto, lo tapaba, y en las noches ella y su esposo se ponían a orar, y en las madrugadas despertaban y se ponían a orar. Y así fue creciendo el lorito. Conforme creció, el lorito aprendió. Y era increíble porque terminaba orando igual que ellos. Ellos lloraban y el lorito hacía como que lloraba también, lo aprendió. Pero sabes, el loro siguió siendo loro. Y aun cuando aprendió a orar como escuchaba que los demás oraban, cuidado y nos pasa las del loro. Oro solo porque así aprendí, así escuché y pues así lo voy a decir. Voy a orar con honestidad, con integridad, sabiendo que Dios escucha. Y sabes, cuando Dios responde manifestando su gloria, Dios responde produciendo adoración, pero también la respuesta de Dios va a producir gratitud en tu vida, va a producir gratitud en nosotros. Versículo 4, ¿lo tienes? Segunda de Crónicas 7. Después de que adoraron, después de que dijeron ciertamente su misericordia es para siempre, ciertamente Él es bueno, entonces versículo 4, el rey y todo el pueblo ofrecieron sacrificio delante del Señor. Ofrecieron sacrificio delante del Señor. Y el rey Salomón ofreció un sacrificio de ¿cuánto? 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Yo no tengo ni la menor idea de cómo se pudo haber visto eso, ¿te imaginas? 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron la casa de Dios, el rey y todo el pueblo. Los sacerdotes estaban en sus debidos lugares, también los levitas con los instrumentos de música para el Señor, los cuales había hecho el rey David para alabar al Señor, porque para siempre es su misericordia, cuando David ofrecía alabanza por medio de ellos. Los sacerdotes tocaban trompeta frente a ellos y todo Israel estaba de pie. Versículo 7. Salomón consagró también la parte central del atrio que estaba delante de la casa del Señor, porque el altar de bronce que Salomón había hecho no podía contener el holocausto, la ofrenda de cereal y la grosura. Era tal la gratitud del pueblo por la presencia de Dios. Era tal la respuesta del pueblo: Señor, wow, tu gloria es tan grande, realmente eres bueno, realmente tu misericordia es para siempre, te adoramos. Y fue tanta la gratitud que trajeron tanto, que no había lugar. Se tuvo que consagrar en la entrada, el atrio, la entrada del templo, para poder contener toda la ofrenda que traían al Señor. La gratitud del pueblo, la gratitud del rey se manifestó a través de la generosidad. Ahora tomemos en cuenta esto: cada uno dio en base a sus propias fuerzas. El rey tenía la capacidad, dio bueyes, dio ovejas. El pueblo, muchos dieron ofrenda de granos. Cada uno dio en base a su capacidad, pero como una respuesta a la presencia de Dios. Fue una manifestación de su gratitud. Fue tanta la gratitud que lo que tengo aquí está, Señor. Los levitas simplemente tenían sus instrumentos, simplemente tocaron trompeta. Cada uno dio en base a lo que tenía. Versículo 7 dice que Salomón tuvo que consagrar la parte central del atrio para poder contener todas las ofrendas de cereal y la grosura. ¿Cómo manifestamos nuestra gratitud a Dios? No me contestes, pero ¿cómo manifiestan la gratitud a Dios? Si la gratitud que tienes a Dios fuera a ser proyectada en una de estas pantallas, ¿cómo se manifestaría esa gratitud? ¿Te has puesto a pensar? ¿Cómo se manifestaría? ¿Cómo manifiestas tu gratitud al Señor? Y no estoy hablando únicamente de dinero. Eso es parte de mi adoración. El darle al Señor lo que es de Dios es parte de mi adoración. Por eso es que no lo hago por obligación. Lo hago con gratitud, con alegría. Primero, porque es parte de la forma en que adoro al Señor. Le digo: tú eres mi rey, tú eres mi Señor, tú eres el dueño de todo, menos de esto. No, no puedo negar esa parte. Le doy a Dios lo que es de Dios. Pero esto va más allá del dinero. Habla de tu tiempo, habla de tus dones, habla de tu prioridad. ¿Le estás dando al Señor la manifestación de gratitud? ¿Cómo? ¿Cómo? Mira, ¿por qué es importante hablar de todo esto? Porque el nivel de gratitud, tu nivel de gratitud es un reflejo de tu vida de oración. ¿Sabías eso? Hay personas que son muy mal agradecidas.
Y no estoy hablando de los no cristianos, estoy hablando de nosotros que estamos en la iglesia. Hay muchos de nosotros que realmente nuestro corazón necesita más gratitud. Y mi nivel de gratitud es una manifestación de mi vida de oración. Todo lo que soy es una manifestación de mi vida de oración. Si paso mucho tiempo enojado, no estoy orando lo suficiente. Si paso deprimido, no estoy orando lo suficiente. Si paso triste, no estoy orando lo suficiente. Si me estoy quejando constantemente, no estoy orando lo suficiente. Tu vida es un reflejo de tu vida de oración. Mira, no importa cuánto tú me digas que oras. No importa que tú me digas, yo me levanto a las 3, 4, 5 de la mañana y oro las primeras 6 horas del día. Si tu vida dice otra cosa, al final, tus obras son la manifestación de tu fe. Y si has tenido un encuentro con Cristo, vas a cambiar. Porque ninguna persona que ha tenido un encuentro con Cristo va a seguir siendo el mismo. No estoy hablando de perfección, estoy hablando de un crecimiento constante. Pero tu gratitud manifiesta tu nivel de oración. Cuando oramos, Dios responde. Dios nos permite experimentar su gloria. La oración produce en nosotros adoración, produce gratitud, pero también la oración produce gozo. Produce gozo, versículo 8. ¿Lo tienes? Salomón celebró la fiesta en aquella ocasión por 7 días y todo Israel con él. Una asamblea muy grande que vinieron desde la entrada de Hamat hasta el torrente de Egipto. Mira, el pueblo de Israel celebraba todo lo que Dios hacía y lo celebraba con gozo, lo celebraba con alegría. Nosotros celebramos muchas otras cosas menos lo que Dios hace. Nos callamos porque nos da pena. Si cuento lo que Dios está diciendo. Dios ha obrado en tu vida esta semana, ¿sí o no? ¿Has visto a Dios obrar en tu vida esta semana? ¿A cuántas personas se lo has dicho? ¿A cuántas personas te has acercado y les has dicho, mira, esto es lo que ha hecho Dios en mi vida esta semana? Si hiciéramos la prueba ahorita y con el micrófono digo, hay alguien que tenga gratitud en su corazón por lo que Dios ha hecho, que pase al frente y lo cuente, ¿cuál va a ser nuestra reacción? Cri, 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 cri. Ay, es que qué pena, hermano. Voy a contar quién es Dios. Voy a contar sus alabanzas. Voy a proclamarlo. El pueblo de Israel hacía fiesta. Cada ocasión que Dios hacía algo, hacía fiesta. Dios los protegía, celebraban. Dios proveía, celebraban. Dios los salvaba, celebraban. Pero no se quedaban con eso. Daban adoración a Dios. Vivían el gozo que Dios les daba. Dice el versículo que era una asamblea muy grande que vinieron desde la entrada del Hamat hasta el torrente de Egipto. Ahora es increíble esta parte. Yo creo que tenemos un mapa por ahí. ¿Lo tenemos? ¿Lo podemos poner? Miren, ese mapa, ves 2 puntos. En la parte del norte, en la parte de arriba ves Hamat y en la parte de abajo, en la parte sur, en la parte inferior ves los bordes de Egipto. En ese punto, de estos 2 lugares llegaron para glorificar a Dios. Ahora, ¿por qué es importante eso? Me llama la atención. Dice que llegaron desde la entrada de Hamat hasta el torrente de Egipto. De los 2 extremos se juntaron para poder llegar y celebrar a Dios. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Miren, en ese entonces no habían carros como los que tenemos hoy. O sea, había que caminar un montón. Solo los ricos tenían caballos y burros que los podían transportar, pero la mayor parte del pueblo tenía que caminar. Hoy tenemos Teslas, tenemos un montón de marcas y nos cuesta. Para este pueblo no había problema con la distancia. No había problema, ya lo pueden quitar, gracias. No había problema con la distancia, no había problema con... Ellos hacían, llegaban desde los extremos. Yo no sé cuánto tiempo tuvieron que caminar para llegar, pero para la celebración tan grande vinieron desde los extremos a celebrar al Señor. Desde las puntas del país. Ahora, ¿por qué es importante eso para nosotros? Mira, la gente hacía lo que tuviera que hacer para llegar y celebrar al Señor. Cada vez que nosotros nos reunimos día domingo acá, es el mismo propósito. La gente se reunió no para decirle Dios dame, Dios quiero, Dios necesito. La gente se reunió para explotar en adoración y gritar y declarar ciertamente Dios es bueno, ciertamente nueva es su misericordia.
Entonces cuando nosotros nos reunimos domingo, ese es el propósito. Venimos a explotar en adoración. Venimos a estallar en adoración. Porque es importante para nosotros. Necesitas formar parte. Necesitas venir, formar parte. Porque es importante que no falten los domingos. El día que nos reunimos como iglesia. Porque es importantísimo, porque no sabes lo que Dios puede hacer. Todos aquellos de Hamat y del extremo sur en Egipto que no fueron, se perdieron la manifestación de la gloria de Dios. Se perdieron experimentar esa teofonía, esa presencia tan real de Dios. Y después lo escucharon. Y posiblemente muchos dijeron, me la perdí. Y a lo mejor nunca más van a tener la oportunidad de ver lo mismo. Ahora, ¿qué de nosotros? Mira, para muchos de nosotros, y no lo digo por ustedes que están acá, pero al mismo tiempo no puedo dejar de decirlo. Para muchos cristianos es más importante el partido de fútbol de sus hijos, la clase de natación o ir a la obra de teatro donde su hijo va a salir como árbol o como piedra, que venir a adorar al Señor. Hay prioridad, eso es más importante que esto otro. Pero en el momento de angustia corremos, Señor. ¿Cuál es la prioridad de tu vida? Ese es el gozo que Dios nos ha dado. Es importante que vengamos. Dios no creó el cristianismo para vivirlo aislado. Dios y yo. Entonces de balde es que el Señor ha dicho no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Porque es importante congregarse, porque ahí Dios envía su bendición, envía la vida eterna. Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Pero tenemos que hacerlo nuestra prioridad. Versículo 9. Y al octavo día tuvieron una asamblea solemne porque habían celebrado la dedicación del altar por 7 días y la fiesta por 7 días. En el octavo día, justo después de la fiesta de los tabernáculos, mira, las personas se reunieron una vez más para adorar y celebrar con todo su corazón lo que Dios había hecho. ¿Cómo celebras tú esta semana lo que Dios hizo? Estuviste acá el domingo pasado, del domingo pasado para hoy domingo. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Cómo lo celebras? Si es que lo celebras. A veces no lo celebramos porque nos sentimos tan dignos y tan merecedores que nuestra actitud le dice a Dios, ya era hora que lo hicieras, Señor. Ya era hora que te acordaras de mí. Y nuestra actitud debe ser lo contrario. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Mira, yo no sé si tú has estado ayunando todos estos días, pero si lo has estado haciendo y Dios te ha sostenido, ¿quieres algo más para celebrar? Gracias, Dios. Gracias, Dios. Yo hablaba con una persona ayer en cuanto a esto del ayuno y me decía, no, yo estoy agradecidísimo con Dios por este tiempo de ayuno, porque he podido experimentar la presencia de Dios como nunca antes. Y como si eso fuera poco, me decía este muchacho, en este ayuno Dios me ha permitido bajar ya 8 libras. Oh, wow, qué bueno. Pero en él había gozo. Más que por las libras perdidas, por la presencia del Señor. Pero al mismo tiempo él está viendo la gracia y la misericordia de Dios en su vida. ¿Cómo celebramos nosotros? La oración produce gozo. Versículo 10. Entonces el día 23 del mes séptimo, Salomón envió al pueblo a sus tiendas. Salomón envió al pueblo a sus tiendas gozosos y alegres de corazón por el bien que el Señor había mostrado a David, a Salomón y a su pueblo Israel. 3 semanas después, Salomón viene y dice, bueno, se acabó, ya, mucha fiesta, ya, glorificamos a Dios, ya, regresen. Yo me imagino a Salomón ante todo este pueblo parado, diciéndoles, bueno familia, qué bueno que venimos, qué bueno que explotamos en adoración, qué bueno que celebramos a Dios. Ahora recuerda que por sobre todas las cosas, eres amado. Yo imagino a Salomón en ese punto, gozoso de ver la reacción del pueblo. Versículo 11 dice, así acabó Salomón la casa del Señor, porque el palacio del rey, y llevó a cabo todo lo que se había propuesto hacer en la casa del Señor y en su palacio. 20 años después, eso es lo que se estima que le tomó a Salomón terminar el templo. 20 años después. ¿Cómo oramos? Es importante. Cuando oramos, Dios responde. ¿Recuerdas la oración
de Salomón, en el capítulo 6, los puntos que vimos que tenía la oración de Salomón, Dios responde a esa oración. Pastor, ¿cómo le respondió Dios a Salomón? Aparte del fuego. Qué buenas preguntas hacen. Ahí en el capítulo 7, ve conmigo al versículo 12. Te lo voy a leer rápidamente. Y el Señor se apareció a Salomón de noche y le dijo: he oído tu oración y he escogido para mí este lugar como casa de sacrificio. Si cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta a devorar la tierra, o si envío la pestilencia entre mi pueblo y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado, sanaré su tierra. Este es el pasaje más conocido de todo esto. Y nos quedamos en ese pasaje, pero este pasaje, esto es la respuesta, el resultado de todo lo anterior. Esta es la respuesta de Dios a la oración de Salomón. Ahora, versículo 15, mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Pues ahora he escogido y consagrado esta casa para que mi nombre esté allí para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí todos los días. Y en cuanto a ti, le dice a Salomón, si andas delante de mí como estuvo tu padre David. Pero David era adúltero y asesino y mentiroso. Sin embargo, el arrepentimiento en David lo hizo que Dios lo siguiera viendo de esa manera. Como anduvo tu padre David, haciendo conforme a todo lo que te he mandado, y guardan mis estatutos y mis ordenanzas, yo afirmaré el trono de tu reino como pacté con tu padre David, diciendo, no te faltará hombre que gobierne en Israel. La respuesta de Dios. Dios responde. Dios responde. ¿Quieres ver la respuesta de Dios? Ora. ¿Quieres ver a Dios actuar? Ora. ¿Quieres ver a Dios manifestarse? Ora. Y de nuevo la pregunta, pastor, pero es que yo no sé cómo orar. Nadie me ha enseñado cómo orar. Qué buenas preguntas ustedes hacen. Rápidamente, te lo dejo. En Mateo capítulo 6, donde está la oración por excelencia. Ahí hay una manera en que Dios nos ha permitido orar. Y si tú ya recibiste este librito, este diario devocional, diario de oración, está diseñado usando para que te sea el inicio de tu oración, para que todos los días dediques por lo menos 15 minutos a orar en base a lo que dice este diario, y te va a ayudar. Y este diario no tiene nada mágico, incluso no tiene mayor cosa anotada, más que espacios en blanco para que anotes tu oración. Lo que sí tiene es la guía que nos enseñó Jesús en Mateo 6. En Mateo 6, versículo 9, Jesús empieza con el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y ese primer versículo está hablando de un Jesús que está dando adoración al Padre. Luego continúa, versículo 10 de Mateo 6, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Se somete, y sumisión, adoración, sumisión. Luego el versículo 11, danos el pan nuestro de cada día. Empieza la petición. Primero adoro, luego me someto a su voluntad y luego pido. Y continúa, versículo 12, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Perdóname así como yo he perdonado ya. No como voy a perdonar, de la manera en que perdono, así perdóname, Señor. Empieza con una confesión. Y el versículo 13 termina con una rendición total. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre, jamás. ¿No sabes cómo orar? Ahí lo tienes. Adoración, sumisión, petición, confesión y rendición. Es lo que vas a encontrar acá para cada semana. Este librito te dura una semana. Y guárdalo, porque va a haber un momento donde vas a abrirlo y vas a leer tus oraciones, las que has escrito, y vas a ver cómo Dios ha respondido. Pero si no lo tienes, pídelo al salir. Ahí lo tenemos. Mira también el martes. Los martes te van a dar una tarjetita como esta. Los martes de 5:30 a 6 de la mañana, vía Zoom, ZOOM, usando esa plataforma.
para que no tengas que madrugar y venir aquí porque hay mucho frío y te queda muy lejos o te puede atrasar del trabajo, para que te conectes y tengamos un tiempo de oración vía Zoom, usando las redes sociales. Vamos a orar juntos. Conéctate y ahí vas a encontrar el código QR. Lo escaneas y te conectas. Y juntos vamos a orar y juntos vamos a clamar. Porque es importante hacerlo. Porque Dios quiere bendecirnos. Dios quiere bendecirte. Dios quiere bendecirte. Pero es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él es renumerador de aquellos que le buscan. Tengo que acercarme con fe. Tengo que acercarme creyendo. Ponte de pie, iglesia, vamos a orar.